Así es, Pame, te iba a decir. Así es, Dani, gracias. Vamos a continuar con más y tenemos invitados especiales. Los lunes son de migración y hoy vamos a estar abordando este tema de requisitos para visa de turista. Unos dicen que pura suerte que se la den, otros dicen que el cónsul ya es psicólogo y que saben a quién se la van a dar y a quién no, pero aquí viene el experto, ¿verdad? Para desmentirnos todo acerca de esa visa de turista. Con nosotros, Josué Heriberto, le iba a decir, Dios mío, ¿qué me pasa? Josué, bienvenido. Gracias, un gusto, Nancy. Pues aquí estamos en representación de Heriberto, ¿verdad? Aquí porque está. no iba a poder venir, pero vamos a darle toda la información necesaria para este tema. Vaya, desmiéntame entonces, ¿serán que los cónsules sí son psicólogos? ¿Ya saben a quién se la van a dar, a quién no? Es que mucha gente tiene esos rumores, ¿verdad? Sí. Y como entre tantas veces que se repite, como que se llega a saber que es cierto. Pero en realidad no, y Heriberto puede hablar con mucha autoridad de este tema. No es psicólogo, ¿verdad? Incluso él entrevistó a muchas personas en la embajada y lo que pesa mucho es el entrenamiento del curso consular que ellos reciben. Lo que les enseñan en el curso consular es a ser desconfiados con la gente, porque para ellos todos se van a ir a quedar a Estados Unidos. Entonces lo que uno tiene que hacer es demostrarle al oficial que uno no se va a quedar allá, que solamente va por una corta visita y que va a regresar de nuevo a El Salvador porque tiene responsabilidades. Podemos mencionar entonces cuáles son esos requisitos esenciales para sacar la visa de turista. Y aprovechando, tenemos habilitado nuestro WhatsApp 7275-3512 por si usted tiene alguna duda, consulta que nos quiera hacer a través de nuestro WhatsApp. Ahora sí, ¿cuáles son esos requisitos esenciales? Podemos dividirlo en dos, porque eso lo engloba todo, casi podemos decirlo, porque la solvencia económica es importante, es uno de los requisitos. Cuando una persona quiere aplicar para visa, el cónsul va a esperar que pueda pagar los gastos y que no está dependiendo de un familiar o de un amigo en los Estados Unidos. Él espera que nosotros cumplamos el requisito. Otro también van a ser los arraigos. ¿Qué me ata a mí a regresar acá a El Salvador? Por ejemplo, familia, si tengo propiedades, si tengo algún otro arraigo que diga que regresaré aquí al país. Negocios, hijos, sí. Así es, así que eso es importante mencionarlo. Hemos nosotros visto que muchas personas se dejan llevar por lo que dicen otros y se confían y no llevan estos documentos a la embajada porque dicen, no, es que no le piden nada a las personas. Y en parte tiene razón. La estadística nos ha mostrado que la mayoría de las entrevistas el cónsul no pide documentos. Pero uno tiene que ir preparado porque en caso de que uno sí se lo pidan, no decir no lo traje. Así que es bueno llevar los documentos necesarios. Ok, ¿a dónde es que fallamos, Josué, nosotros para cuando vamos a solicitar esa visa? Uno de ellos es confiarse mucho para la entrevista. Muchos dicen, con lo que estamos hablando, no, si no piden nada, entonces ¿para qué pido estos documentos? O no se aseguran de llevar documentos que comprueben algo que van a decir. Por ejemplo, si hablamos del requisito de solvencia económica y el cónsul le pregunta, demuéstreme cómo pagaría sus gastos. Hay personas que se les olvida llevar la cuenta bancaria y solamente llevan la constancia de empleo. Entonces es un error que puede costarnos una negación. O a veces pasa al revés, llevamos la cuenta bancaria y no la constancia de empleo. Entonces esos requisitos económicos pueden ser fundamentales en caso de que el oficial quisiera verificar lo que le estamos diciendo. Sí, cada caso es diferente, ¿verdad, Josué? Porque en algunos casos le puede decir, no, a mí no me pidieron nada, de por gusto lleve, pero es mejor ir preparado con todos los documentos a quedarse como, no lo traje. Correcto. Podemos mencionar entonces por qué es importante que las personas revisen toda la información que ha sido digitada en el formulario, porque antes de la cita llenamos un formulario con todas las preguntas que nos hacen, porque es importante que nosotros llevemos fresca esa información, sobre todo ahora que las citas están para un año. Sí, porque es muy importante esto porque de esa manera tendremos la seguridad, al poder revisar una solicitud de visa, que la información va correcta. Por ejemplo, nos vamos a presentar a la embajada y vamos a llevar nuestra constancia de empleo diciendo que trabajamos para el gobierno y que tenemos también nuestro negocio. Pero el formulario no refleja lo del negocio. O le pusieron incorrectamente el salario, cuánto ganamos. Entonces, en vez de ponerle, por ejemplo, $800, hubo un error de dedo y le pusieron un cero más, $8,000. Entonces, ese error de dedo puede costarle caro en la entrevista. Y hemos visto que esto pasa muy seguido con las personas que no le entregaron una copia del formulario en otro lugar que llenaron su solicitud. Entonces, un error muy común es eso, que no revisan sus documentos.
Así que la invitación es a las personas que sí nos observan, es que pidan una copia de ese formulario, porque eso le va a servir a usted como respaldo, verificar que lo que va a decir es correcto y que no se contradiga en la entrevista. Que vaya bien digitado, ¿verdad? Así es. Podemos mencionar ya para el momento de la entrevista, que porque es importante no solo limitarse a contestar sí, no, gracias, sino que tratar de convencer, ¿verdad?, al cónsul que no somos un peligro, simplemente queremos visitar a un familiar que tenemos años de no verlo, queremos ir a ver, no sé, a un nieto, solo ser turista, ¿verdad? Así solo es. visitar. Ir de paseo por una vacación. De paseo por vacación. Es que aquí pasa algo que las personas no logran controlar sus nervios. Todos nos ponemos nerviosos en una entrevista. Es normal. Es sí. normal, no se sienta mal, pero el detalle es que no lo sabemos controlar o no nos preparamos para saber qué contestar cuando estamos ante el cónsul. Nos sentimos intimidados, empezamos a agachar la cabeza, estamos titubeando, estamos temblando, y el cónsul podría malinterpretar eso. Puede pensar que le estamos escondiendo algo, que le estamos mintiendo, sí, aunque no sea así. Entonces, una parte importante es prepararse para la entrevista y contestar bien las preguntas. Algo que mencionaba Ana Yancy, que mucha gente solo llega y dice soltero, que es empleado. Son muy monosílabos, no hablan. Sí. Entonces nosotros siempre razonamos con el cliente de esta manera. Si no me piden ningún documento, ¿cómo voy a convencer al oficial consular? La única manera es hablando con él. Pero queremos ser equilibrados. Ni hablar más de la cuenta. Exacto, y pasamos 5 minutos hablando, que el cónsul tiene que callarnos, ni tampoco no decir nada. Es que unos dicen, entre menos es más, pues, porque no le va a decir tanta información, no se va a enredar y piensa que le va a ir bien, pero a veces es necesario decir las cosas honestamente, que es lo que va a ir a hacer. Así es, y es que eso es muy importante, porque cuando le damos datos necesarios al oficial, entonces él queda convencido que regresaremos. Por ejemplo, imaginemos a alguien, a un contador que trabaja para una empresa, lleva 10 años trabajando en ese lugar, pero aparte tiene sus trabajos adicionales, una pequeña oficina, ¿verdad?, donde hace sus trabajos. Eso tiene que decirlo en la entrevista, porque eso dice que es profesional, tiene un trabajo fijo, ¿verdad?, que recibe salario y tiene todavía su negocio. ¿Qué estamos estableciendo? Que cumple los 2 requisitos que hemos mencionado: solvencia económica y arraigos. Pero a veces el no decir esta información puede que el cónsul ni siquiera nos vuelva a preguntar algo más y desaprovechamos la oportunidad. Sí, ese definitivamente. Ahí cabal, ese es el claro ejemplo, ¿verdad? Que tienen que regresar a seguir trabajando. Así es. A seguir con sus clientes, que no se va a quedar allá. Ahora, una vez ya tenemos nuestra visa, un ejemplo que ya no la tienen por 5, 10 años y queremos renovarla, ¿cómo sería el proceso? Porque estamos escuchando de que para solicitar una entrevista para turista, para la visa de turista, tenemos que esperar como año, año y medio, por ahí, ¿verdad? Y ahora, para alguien que ya la tiene, ¿cómo es el proceso de renovación? Sí, hasta ahorita es un proceso un poquito diferente, porque las que van para entrevista normal, que nunca han intentado o que se las negaron en el pasado, van para 1 año el tiempo de espera. Pero si usted se le ha vencido la visa recientemente, o que por ejemplo está próxima a vencer, o en algunos casos hay personas que se le vencieron la visa hace 2 años, la embajada ha habilitado una opción hasta el 31 de diciembre de este año, para que las personas que se les vencieron sus visas en los últimos 4 años, los últimos 48 meses, bien, sí, puedan hacer su proceso de renovación de visa sin necesidad de una entrevista en la embajada. Simplemente llenan su solicitud, hacen el pago de la tarifa de visa y preparan la documentación, ¿verdad?, con la fotografía, y lo va a dejar a cargo express. Si todo sale bien, en 2 semanas le van a dar ya su pasaporte con visa renovada. Pero si no, lo van a mandar a llamar a una entrevista consular. Va a depender de ellos, de la embajada, si deciden entrevistarlo o no. ¿Sabemos cuánto es el costo más o menos de la visa? El derecho de visa en este momento está costando $160. Antes se pagaba en el banco, pero como mencionamos aquí en este programa hace unos meses atrás, a partir del 31 de julio, eso se canceló. La embajada ahora solamente acepta los pagos en línea o también mediante punto express. Ah, ok. Quien lo va a renovar también le sale bien porque lo puede hacer en línea. Entonces ya no es necesario enviar comprobante ni nada por el estilo. Se puede pagar en línea, pero le generan un recibo. Ese recibito entonces ya le permite hacer su programación del documento y lo puede anexar si lo desea. Pero hablemos acerca de las citas de emergencia también, Josué. ¿Quién puede ser beneficiado en este caso?
Cuando a una persona le urge viajar, porque los trámites de visa están bien tardados, Sí. hay personas que califican con requisitos, pero les urge porque hay una situación de emergencia en Estados Unidos. Y ahí a esas personas la embajada le podría dar un poquito más de prioridad. ¿A qué se considera emergencia? Que tuvieran un familiar enfermo en Estados Unidos y que esté en un tratamiento médico y que es urgente que la familia se presente para tomar una decisión. O, por ejemplo, un familiar muy cercano ha tenido una operación o lo van a operar y pues requieren que una familia esté cerca de esa persona. O en extremo, ¿verdad?, el fallecimiento de un familiar. Eso lo considera la embajada una emergencia. Si uno tiene las evidencias pertinentes, puede mandar una solicitud a la embajada y explicarle, mire, tengo cita hasta el otro año, no puedo esperar un año para ir a ver a mi familiar enfermo. Entonces, ellos al considerar esa solicitud, si ven que amerita la emergencia, se la van a autorizar y su cita le podría quedar dentro de unos 15 días a lo mucho. Todo va a depender de ellos. Y en el caso de que también sea una emergencia, pero estas personas han abierto un proceso de residencia o de ciudadanía, o sea, ¿podría ser viable solicitar una cita de emergencia? Hemos tenido el caso de una persona que sí le llevamos el trámite de residencia en nuestra oficina, pero hubo una emergencia familiar. Y la mamá del esposo de ella, entonces estaba en el hospital y entonces le dieron la cita de emergencia. Pudo aplicar, pudo viajar y se regresó y luego pudo continuar su proceso de residencia. No es que le va a salir a todas las personas que están en el proceso de residencia, pero si el cónsul ve que amerita esa emergencia, podrían darle una oportunidad. Y esa oportunidad, Josué, ¿cuántos meses podrían ser? ¿O unos días? Porque como ya ha abierto otro proceso, me imagino que la visa solo es para emergencia, para esa emergencia específicamente. Le otorgan la visa usualmente para un tiempo limitado y usualmente es para una entrada. Y lo que va a determinar cuánto tiempo se puede quedar la persona en Estados Unidos lo define el oficial cuando uno va entrando en el puerto de entrada. De ahí le dicen, mire, le damos 15 días para estar dentro de Estados Unidos, 30 días, o en algunos casos un poquito más. Entonces va a depender mucho de cuando la persona ingrese. Ahora, cuando no es emergencia y han abierto un proceso, ¿se puede solicitar esa visa de turista o recomendamos mejor que no lo hagan? Va a depender el tiempo de espera de esa residencia. Por ejemplo, una petición de hermanos está tardando casi 13, 14 años el tiempo de espera y si acaban de someter esa petición, va a tardar mucho en salir. Muchos que hacen, intentan solicitar su visa de turista porque eso les va a permitir viajar, ir a ver la familia mientras pasan esos 14 años. Pero ¿qué pasa si una persona está siendo peticionada y ya le faltan 6 meses para que salga el trámite de la residencia? Entonces ahí ya no sería muy factible aplicar para visa. Sí. Porque la experiencia nos ha mostrado que en la mayoría de las ocasiones el cónsul le dice a la persona, mire, su residencia está próxima a salir, espere su proceso y no le damos la visa todavía. Entonces, hay que evaluar las circunstancias para determinar si conviene o no aplicar al proceso. Buenísimo, Josué, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por aportarnos los conocimientos también. Sabemos de que es importante, ¿verdad?, cumplir todos esos requisitos para solicitar la visa de turista. Más adelante vamos a regresar contestando todas sus dudas. Mientras tanto, vamos a pasar con Pamela. Mire, Josué.